Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, es un placer para nosotros darle la bienvenida a la charla de inauguración del segundo cuatrimestre de Elite University, titulada BIT Economics hacia una Costa Rica más próspera, inclusiva y sostenible. Mi nombre es Fernando Campo, yo soy el decano de Elite University y hemos organizado la charla de hoy con el objetivo de darle la bienvenida a los estudiantes que inician este nuevo cuatrimestre en nuestra universidad. Para nosotros, en este periodo, sin duda alguna será diferente a todos los que hemos tenido anteriormente debido a la crisis que atravesamos por esta coyuntura a nivel mundial. Sin embargo, en la universidad nos hemos abocado a ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad por medio de plataformas digitales. Es parte de los retos que hoy debemos enfrentar las universidades para poder reinventarnos y seguir ofreciendo oportunidades de educación a nuestros estudiantes. La presentación inicial de hoy se va a realizar en los primeros 35 minutos y el resto del tiempo, hasta las 7 de la noche, lo vamos a dejar para que nuestra invitada especial pueda responder a sus consultas. Es por eso que desde ya los invitamos a que envíen sus cuestionamientos por medio de la plataforma de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte de abajo y en el centro de sus computadoras. La señora Priscila Gutiérrez es nuestra invitada especial de hoy. Le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento desde ya a doña Priscila por acompañarnos en este día. Priscila tiene una amplísima trayectoria y se desempeña actualmente como economista del país, del Banco Interamericano de Desarrollo para Costa Rica y dentro del Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana. Anteriormente se había desempeñado como economista para Nicaragua y para Guatemala dentro del mismo departamento. Trabajó en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enfocándose básicamente en temas relacionados con regulación de instituciones financieras, financiamiento a la vivienda y desfasamiento de subsidios a combustibles fósiles. Ha colaborado con el Parlamento irlandés, en donde desarrolló investigación sobre la renegociación de la deuda soberana de dicho país, y es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y obtuvo su maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela John F. Kennedy de la prestigiosa Universidad de Harvard. Muchas gracias, doña Priscila, por aceptar la invitación. De parte de LID le damos la más cordial bienvenida y es un placer que esté esta noche con nosotros. Muchas gracias, don Fernando. Buenas noches a todos los estudiantes que están empezando este segundo cuatrimestre. De entrada, espero que estén bien, que sus familias estén bien y les deseo toda la suerte del mundo en este nuevo cuatrimestre que supongo que también va a estar lleno de retos y de nuevos aprendizajes muy importantes. Para mí, como economista del Banco Interamericano de Desarrollo, pues es un gran honor poder estar con ustedes esta tarde conversando sobre su país, conversando sobre todo lo que han logrado, pero también todos los retos que tenemos que afrontar y más que nada en un contexto tan complicado como lo es el COVID-19 que está realmente pues cambiando paradigmas y está forzando a muchos países a repensar sus modelos de desarrollo. Si bien esta plática que quisiera yo darles hoy no es sobre el COVID, lo voy a tocar brevemente, es más sobre los retos estructurales que tiene Costa Rica, que con o sin COVID son esos retos que el país tiene que poner sus esfuerzos para atender. Ya algunos de estos retos los está atendiendo prontamente y lleva bastantes años haciéndolo, pero faltan algunos esfuerzos adicionales. Entonces, pues para mí es un honor poder estar con ustedes esta tarde. Entonces, si me permiten, quisiera también empezar diciendo que esto que les voy a presentar es un trabajo que lleva el banco haciendo
pues un par de años documentando todos estos retos con la última evidencia empírica, con los últimos datos y articulando una historia que en realidad es una historia de éxito. Es básicamente lo que es Costa Rica en la región, ¿no? Muchos países realmente quisieran estar y quisieran haber logrado lo que ustedes ya han logrado, pero eso no nos debe cegar para atender algunos retos que siguen pendientes. Y entonces, en ese sentido, quiero platicar de Costa Rica como un modelo de desarrollo exitoso en América Latina. Ustedes bien saben, Costa Rica se ha caracterizado por un crecimiento sostenido. En los últimos 50 años, Costa Rica ha crecido más del 5%, y cuando lo comparamos con América Latina ha crecido al 4%. Los países de la OCDE han crecido al 3%. Pero Costa Rica ha venido sosteniendo su crecimiento y se ubica como uno de los países con mayor PIB per cápita de toda la región. ¿Y en qué se ha basado ese éxito? Pues la estrategia de crecimiento que ha tenido el país básicamente se ha apalancado en recibir flujos de inversión extranjera directa muy importantes. Estos promedian entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto. Al tiempo que también el país se ha dedicado a atraer inversiones en sectores estratégicos, manufactura avanzada, turismo, y se ha integrado a los mercados internacionales comercialmente y financieramente. Y hoy Costa Rica es el primer exportador de bienes de alta tecnología en toda la región latinoamericana a nivel per cápita. El país no solamente ha logrado atraer esa inversión, sino que también ha sabido tener importantes logros sociales. Si ustedes ven el índice de desarrollo humano y lo comparan en la región, pero también fuera de la región, Costa Rica ocupa un lugar bastante bueno. Ha alcanzado una esperanza de vida, que es como el indicador más inmediato que se ve para calificar los sistemas de salud de salud básicamente de los países, y tiene una esperanza de vida igual que los países ricos, una tasa neta de matrícula muy alta, y no solamente muy alta, estos resultados los ha alcanzado antes que muchos países de la región. ¿Y qué decir de la fama mundial que tiene Costa Rica como un país que se compromete con el medio ambiente, que ha reforestado su territorio? Realmente cuando nosotros vemos los números de cómo ha ido la reforestación en el mundo, Costa Rica va para arriba, muchísimos países van para abajo. Entonces, eso se ha debido también a los programas de pagos por servicios ambientales que ha tenido el país, pero básicamente Costa Rica es un ejemplo mundial en los temas verdes, en su matriz eléctrica, que es básicamente toda a base de energía renovable. Eso muy pocos países del mundo lo tienen. Y habiendo dicho todo esto, y sin demeritar todos estos logros loables que ha tenido el país, hay algunos retos que tenemos que seguir atendiendo. ¿Y en qué sentido digo esto? Cuando vemos cómo Costa Rica empezó, por ejemplo, en niveles de PIB per cápita similares a los que tenía China, a los que tenía Corea, a los que tenía Dominicana, Panamá. Pero vamos viendo a lo largo de los años y de las décadas, y otros países ya nos están superando, ¿no? Si bien empezamos por arriba de todos ellos, ahorita estamos por abajo de todos ellos. ¿Y a qué se debe esto? Que no hay ningún secreto de cómo crecen los países. Los países crecen o porque se acumula capital, o porque se acumula capital humano, en este caso trabajo, o porque los factores de la producción son productivos. Y en este caso hay retos en todos estos sentidos, pero sobre todo en la productividad, que ha tendido hacia la baja, y comparativamente, pues cuando nos queremos medir con economías emergentes o con otros países que son líderes tecnológicos, pues vemos que la productividad de Costa Rica
va hacia abajo, ¿no? Este es un trabajo justamente que un profesor de Leeds University con otros colegas del banco, el profesor Ricardo Monge, ha colaborado con nosotros en este estudio muy interesante donde se hablan de los retos de la productividad. Y estos retos de productividad han tenido un correlato muy importante en la esfera social del país. Si bien la pobreza en Costa Rica no es una pobreza alta a comparación de los estándares latinoamericanos, sí es alta a comparación de la OCDE. Y nosotros ya entramos a la OCDE. Entonces, pero no solamente es que el tema no es que no sea muy alta relativamente a un grupo, es que esa pobreza se ha mantenido estancada en un nivel por décadas. Aproximadamente 20%, hay otras mediciones, pero no ha sido persistente y se ha mantenido en ese nivel por décadas. Y hay disparidades territoriales muy importantes. La pobreza en el área central del país es 16%, pero si nos vamos al área brunca es 30%. Y si esa pobreza la desagregamos por grupos, ahí vemos que las mujeres son más pobres que los hombres. Las zonas rurales obviamente son más pobres que las zonas urbanas y que hay diferencias importantes de desarrollo a nivel territorial. Entonces vemos el mapa del país, esto obviamente facilitado por los datos de Mideplan, y vemos que en general las costas, las periferias tienen un menor índice de desarrollo que lo que puede ser el área metropolitana, que es donde hay mayores economías de escala, mayores economías de aglomeración y hay mayor provisión de servicios básicos. Entonces, cuando vemos estos resultados, pues surge una pregunta: ¿será el tiempo ya de Costa Rica de ajustar el rumbo? Este modelo ha sido muy exitoso y no es decir vamos a cambiar todo el modelo porque no ha servido. No, sí ha servido, pero ya hay que empezar a ajustarlo, hay que empezar a afinar ciertos aspectos para hacerlo más próspero para todos, más inclusivo, más sostenible. Y uno de los principales retos que tenemos que ajustar es justamente el tema fiscal. Y este tema pues ha venido dominando la agenda nacional, ustedes lo ven en los diarios, en la discusión nacional, con los expertos. El tema fiscal es el tema del que todos hablan, el que ha tardado mucho tiempo en solucionarse, que si bien han habido pasos muy importantes ya con la aprobación de la reforma fiscal en 2018, pues todavía persisten retos importantes en esta área. Pero, ¿cómo comenzó el problema? Pues en realidad es que la presión impositiva en Costa Rica no es muy alta. Cuando vemos lo que ingresa en el gobierno, si ustedes ven las gráficas, ha permanecido relativamente en el mismo nivel de un 13-14% del Producto Interno Bruto. Pero cuando vemos lo que gastamos, pues estos gastos sí han venido creciendo más aceleradamente. Y esa diferencia entre ingresos y gastos ha derivado pues en que el déficit fiscal empeore y ahora al cierre de 2019 pues alcance casi 7 puntos el PIB. El déficit primario, que es ese déficit que no toma en cuenta los intereses de la deuda, también ha venido creciendo aceleradamente. Y eso lo que implica es que el gobierno tiene que sacar de algún lado los recursos para financiarse, entonces se endeuda. Y la deuda ha venido creciendo importantemente en la última década, ya más que duplicada en la última década. Entonces, si bien el nivel no es el nivel más alto que se ve en los países, hay países con niveles más altos de deuda, es el ritmo al que ha crecido la deuda del país. Y quiero dedicarme un poco más a ver el gasto, porque el gasto ha crecido aceleradamente y ha crecido en un rubro que no es de inversión, no es para invertir, porque desafortunadamente Costa Rica tiene una de las inversiones públicas más bajas que tiene la región de América Latina, si no es que es la más baja. Entonces ese gasto no es para invertir, eso es para hacer frente a gastos corrientes, a salarios, a remuneraciones, a transferencias. Y hay muy poco margen para que el gobierno pueda actuar, porque el gasto ya está predeterminado, o sea, ya hay
ya está encasillado a qué se tiene que gastar. Más del 90% del presupuesto es rígido y además de eso existen pues algunas ineficiencias en cómo se gasta, ¿no? Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, Costa Rica tiene la segunda mayor masa salarial que tiene todo, del sector público que tiene América Latina, ¿no? Entonces se podría gastar mejor. Y un tema que no es menor, que viene ya también presionando las finanzas públicas y lo va a hacer más fuertemente en los próximos años, es el cambio demográfico. Costa Rica está en estas etapas tardías del bono demográfico, en donde ya no va a haber tanta población cotizando, sino más bien recibiendo beneficios de la seguridad social, y eso también va a presionar la ya de por sí precaria situación fiscal. La segunda gran área de retos está en el tema de infraestructura. Y es que Costa Rica tiene un atraso de aproximadamente 3 décadas en este sector, ¿no? Y lo vemos no solamente por cobertura, lo vemos también por calidad. Entonces, pues Costa Rica está al nivel de calidad del promedio de América Latina, pero incluso países de África del Norte tienen infraestructura que podría ser catalogada de mejor calidad, ¿no? Y se invierte más. Si ustedes ven la comparación con la OCDE, pues Costa Rica tiene 5 veces menos del acervo de capital por persona que tiene en promedio los países más avanzados. ¿Y qué decir de los retos ambientales que esta infraestructura también supone? En general, tanto la masa vehicular como el crecimiento insostenible también de la ciudad, pues pone retos importantes a la sostenibilidad ambiental del país. Costa Rica es el país con mayor número de motocicletas en América Latina, a nivel, o sea, en términos per cápita. El uso de vehículos particulares ha ido en aumento. Y esto no solamente porque el transporte público ha sido ineficiente, sino esto tiene grandes costos para la calidad de vida de los costarricenses y yo estoy segura, tal vez que ustedes lo han vivido en carne propia. En otros temas que no son precisamente terrestres, viales, tenemos un tema con la energía. En Costa Rica, la tarifa de energía eléctrica industrial es la más alta de Centroamérica y ya Centroamérica es una región cara. Y cuando los costos de energía son caros, el sector privado sufre porque no es tan competitivo, porque tiene que sacar más de su bolsillo para pagar esas tarifas y obviamente también para los hogares que tienen que hacer frente a costos más altos de electricidad. Y en cuanto a la cobertura de alcantarillado mejorado, ahí tenemos malas noticias, porque Costa Rica tiene una cobertura amplia de agua potable, tiene más del 95% de cobertura en agua potable, pero cuando nos vamos al alcantarillado, que es el saneamiento mejorado que le llaman, pues estamos a niveles inferiores de la región y comparables con nuestro vecino Nicaragua. Un tercer bloque de retos que tenemos que superar son todos los temas de productividad. Y la productividad es un concepto que está relacionado con muchos otros. No hay una sola intervención que uno pueda hacer para mejorar la productividad. Es una cosa multisectorial, es un concepto que tiene que ver con crédito, con innovación, tiene que ver con competencia. Entonces, es un concepto complejo, pero para poderles explicar lo que vemos, es que vemos 2 Costa Ricas en general. Cuando yo llegué al país hace un par de años, me hablaban mucho los costarricenses de la costa y de la rica, donde estas asimetrías, esta dualidad, no solamente se ve entre regiones, como ya lo habíamos hablado, las periferias, las costas tienen menor desarrollo, sino también se
sectores y, productivos, y también se ve entre empresas de diferente tamaño. No es lo mismo una empresa en la zona franca que exporta, que tiene mano de obra de la más alta calidad, que tiene acceso a innovar, que una empresa local que no está en la zona franca, que no puede exportar, que no se puede encadenar a las multinacionales, o si lo hace, se encadena y le vende algo de muy poco valor agregado. ¿Okay? Entonces, esa dualidad está exacerbando también la desigualdad en Costa Rica. Otro tema relacionado con la productividad es la simplificación de trámites, la tramitología famosa, que en Costa Rica es el principal factor que restringe el hacer negocios en el país, ¿no? Es todavía por arriba de la provisión de infraestructura. La burocracia es el primer obstáculo para hacer negocios. Y esto tiene que ver con muchos temas, y ahora leía una noticia que el gobierno va a simplificar más de 100 trámites, etcétera. Eso son buenas noticias, porque el sector privado o los emprendedores que quieren poner un negocio, que quieren reactivar, que quieren generar empleo, necesitan un aparato institucional eficiente que no sea tan oneroso. Y también tiene que ver con el tema de digitalización. Si todos los trámites son en papel, si no puedo hacer nada online, si tengo que ir presencialmente a la oficina de gobierno, eso también es una barrera para poder desarrollar el sector privado. Otro tema relacionado con la productividad es el crédito. Y no necesariamente quiero hablar de la falta de recursos. En Costa Rica en particular no hay falta de recursos, hay recursos para dar crédito. En otros países hay un tema de oferta, aquí no es tan exacerbada esa diferencia. Es más un tema de demanda. Cuando alguien va y demanda crédito, tal vez no es sujeto de crédito porque hay muchas asimetrías de información. Le falta un papel para comprobar que puede pagar el crédito, no tiene colateral, una serie de requisitos que muchas personas tal vez no pueden satisfacer. Y en ese sentido, eso es una barrera para poder también desarrollar más al sector privado, más el empleo. No quiero dejar pasar de decir que hay un margen de intermediación financiera muy alto, que es este margen que podríamos entender como el costo del crédito. En Costa Rica, cuando comparamos muchos países del mundo respecto a su PIB per cápita y cuánto es su margen de intermediación, Costa Rica está muy por arriba de lo que le corresponde respecto a su nivel de PIB per cápita, lo que quiere decir que hay temas, y puede ser un tema por falta de competencia o por algunas regulaciones, pero esto hace que el costo del crédito sea alto y tiene una afectación directa en no solamente la actividad productiva, pero también en los emprendedores, en las nuevas ideas, en los chicos jóvenes como ustedes que tal vez quieren poner algún negocio innovador, pero no se tienen las herramientas. Un tema crucial que también afecta la productividad es el tema de innovación y tecnología. Y no quiero que ustedes entiendan ese tema como que Costa Rica tiene que producir cohetes espaciales. Qué mejor y qué bueno que lo pueda hacer. Pero hay veces que eso implica solamente saber copiar bien, con saber adaptar la tecnología que ya han inventado en otros países y adaptarla correctamente, muchas veces es suficiente. Pero lo que está pasando en Costa Rica es que se invierte muy poco en investigación y desarrollo. Cuando vemos los países más avanzados, Alemania, Suecia, ¿qué están haciendo en investigación y desarrollo? Primero, es el doble de lo que invierte Costa Rica. Y segundo, el sector privado invierte mucho. Aquí en general lo invierte más el sector académico, las universidades, que tienen presupuestos limitados, el sector público y privado tienen poco espacio para invertir. Y esto también se ve, como podemos ver, en los investigadores y que están enfocados en
en ciencias, por ejemplo, tecnología, ingeniería, que son los sectores más dinámicos de la economía, que son los que requieren también mayor investigación. Y el último bloque de retos que hay que atender de manera estructural, y no por estar de último es menos importante, al contrario, yo diría que es el más importante, es el capital humano. Yo les mostré en las primeras diapositivas que Costa Rica ha hecho lo que muchos otros países no han hecho, ¿no? Tienen una cobertura alta de servicios educativos, tienen un buen sistema de salud, pero empezamos a ver ya temas más de eficiencia. Costa Rica es uno de los países que gasta más en educación en el mundo. Cuando vemos gastos de, no sé, de países europeos, están por debajo de lo que gasta Costa Rica. Pero lo que gasta no se ve, no tiene un correlato en las pruebas, por ejemplo, como la prueba PISA, ¿no? En donde Costa Rica está por debajo del promedio de los países, donde hay países que gastan menos y tienen mejores resultados. Entonces, hay un tema de eficiencia del gasto que hay que atender, porque esto no solamente es que se gasta mal, es que muchos chicos no salen con esas capacidades necesarias para enfrentar un mundo moderno, un mundo que requiere nuevas habilidades. Y en el tema de secundaria particularmente, vemos una alta deserción. Eso es una alerta roja que hay, porque en muchos países se han hecho encuestas. ¿Por qué deserta un joven de la secundaria? En muchos países es porque, bueno, hay problemas económicos, el joven tiene que salir a trabajar, o porque no hay recursos en el hogar y tiene que tomar algunas responsabilidades. Pero en el caso de Costa Rica, mucho también tiene que ver con el tema de interés y de seguir estando incentivado a estudiar. Muchos jóvenes ya no ven el retorno de la educación, porque dicen, bueno, voy a salir de la secundaria, pero no salgo tan bien preparado, voy a tener un empleo pues, que no me va a pagar mucho. No le ven el retorno a seguir estudiando, y esto tiene que ver con temas de calidad, de pertinencia. Lo que estoy estudiando me va a servir para tener un trabajo bien remunerado. Eso no necesariamente lo estamos viendo. Y si ustedes ven esta desconexión entre lo que necesita el aparato productivo y lo que realmente están estudiando los jóvenes, aquí se ve clarísimo que, por ejemplo, hay las carreras más demandadas en general en Costa Rica, pues, tienen que ver con los sectores más dinámicos de la economía, ¿no? Los sectores industriales, mecánica, electromecánica, pero los estudiantes siguen graduándose mucho en otras áreas que no están siendo tan demandadas. Y cuando vemos esto en su correlato con el desempleo, vemos que el desempleo de jóvenes es importante, y en términos generales es 4 veces más alto que el de los adultos. Entonces, estas son las 4 grandes áreas que vemos de retos por abordar. Y esos son temas estructurales que van a estar con y sin el COVID. Pero cuando ha llegado esta pandemia, y lo único que va a hacer es acentuar todavía más estas brechas que tenemos que resolver. El COVID llegó para quedarse, y va a pasar todavía un tiempo para que nos podamos recuperar, la humanidad entera. En Costa Rica hay afectaciones importantes, y ustedes más que nada lo saben. Por ejemplo, el sector turismo, que es tan importante aquí, que es casi 10% del empleo, que es más del 6% del Producto Interno Bruto, y que recibe en gran medida turistas de Estados Unidos, turistas europeos. Bueno, ese sector va a estar muy afectado. Igualmente el comercio, todas las exportaciones, todos nuestros socios comerciales están en crisis, nos van a comprar menos. El tema de la industria creativa, ya ahorita están medidas para reactivar y para abrir gradualmente, pero vemos la industria creativa, restaurantes, teatros, cines han tenido pérdidas bastante importantes.
En los mercados financieros simplemente todos los países se están haciendo más riesgosos a la vez, pero hay países, pero Costa Rica, recordemos, por todos los retos que tiene a nivel fiscal, pues todavía es más riesgoso. Entonces va a ser todavía más complicado conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Entonces, básicamente esos serían los canales de afectación. El Fondo Monetario ha estimado que Costa Rica va a decrecer 3.3%. El Banco Central lo estima en 3.6%. Eso es un golpe muy duro al crecimiento. Y esto todavía no es final, es una estimación, va a depender de cuánto dure la pandemia y cómo se recuperen las economías. Y esto va a tener implicaciones también en las finanzas públicas, que por sí ya están débiles. Si no hubiera medidas para compensar los ingresos, podríamos estar en un escenario del 10% del PIB de déficit, que eso es realmente pues complica mucho el panorama financiero del gobierno. Y obviamente en los temas sociales estamos esperando que aumente la pobreza y que aumente el desempleo fuertemente. Ahora, para ir cerrando la presentación, ¿qué podemos hacer? Justamente la siguiente semana también vamos a estar hablando con el COVID, de medidas ya más específicas que se puede hacer para reactivar. Yo quisiera enfocarme un poco más en los retos estructurales, los 4 bloques de los que hablamos, sobre qué podemos seguir haciendo, ¿no? Y en el tema de finanzas públicas no puedo enfatizar más la importancia de que se cumpla a cabalidad con la reforma fiscal que se pactó, ¿no? Y esto va a incluir que se cumpla con la regla fiscal que el gobierno diseñó y que justamente va a empezar a cumplir a partir del 2021, porque este año realmente pues es un año es excepcional. Que se pasen reformas que tienen que pasarse en el Congreso, y para esto es el empleo público, la reforma administrativa. Ustedes sabían que Costa Rica tiene 300 instituciones, más de 300 instituciones públicas. O sea, el promedio en Centroamérica es 150. Ustedes tienen el doble de instituciones, entonces realmente ahí hay un espacio para poder hacer esa reingeniería y ver si hay duplicidades, si hay instituciones que están haciendo lo mismo o cosas muy complementarias. Hay espacio para achicarnos, para adelgazar, para ponernos a dieta en el tema de reforma administrativa. También el tema de la institucionalidad fiscal. La regla fiscal ya es un elemento crucial para esa institucionalidad. Hay otros elementos como el consejo fiscal, este consejo de 3, 4 personas que están mirando constantemente si el gobierno va en buen rumbo para cumplir la regla, y si no, alertar y levantar una bandera roja diciendo algo está pasando. Eso es muy importante. Mejorar la gestión de la inversión pública, la ejecución. Muchos proyectos están aprobados, pero se ejecutan muy lentamente. Entonces, hay espacio importante en este tema. Para el desarrollo de infraestructura de calidad, y aparte que sea resiliente, porque no solamente es el cambio climático que está afectando a todo el mundo. Costa Rica es uno de los países que más es afectado por fenómenos naturales adversos, ya sea un volcán, ya sea un huracán, ya sea un sismo. Entonces, la infraestructura que se desarrolle tiene que ser resiliente y tiene que estar también respetando los estándares de descarbonización. Ustedes han aprobado un plan de descarbonización muy ambicioso y requiere justamente que esa infraestructura se alinee a él. Entonces, eso va a incluir la electrificación del transporte. Seguir trabajando en los temas de mejorar el desarrollo metropolitano, no hacer un crecimiento de la ciudad a nivel horizontal, sino un poco más vertical, con mejor planeación. Hoy más que nunca, en la pandemia nos dimos cuenta que la infraestructura, por ejemplo, de telecomunicaciones, que es bastante buena en Costa Rica. De todas maneras, hay zonas en donde no llega la señal, donde es importante tenerla
porque hay que teletrabajar, porque hay por los temas de telemedicina, de educación a distancia. Entonces hay que seguir en ese tema. El rezago de tratamiento de aguas residuales, como les decía, estamos comparándonos realmente muy bajo. Solamente 23% de la población tiene acceso a esto, a saneamiento mejorado, y eso es un tema que hay que invertir sí o sí, no solamente por salud de los costarricenses, sino también para seguir atrayendo inversiones en el sector turismo. Y un tema no menor es que ya en ningún país del mundo es suficiente el financiamiento público para la infraestructura. Hay que promover la participación activa del sector privado. ¿Por qué? No solamente para atraer más recursos, sino porque también el sector privado está en una mejor posición de manejar ciertos riesgos de las obras. Entonces, el impulso de las asociaciones público-privadas es muy importante. Para el tema de productividad, pues ahí, como les comentaba, es multisectorial, pero es seguir reduciendo trámites, automatizando, digitalizando. Un ejemplo del que podemos echar mano y que realmente también se ha traído la experiencia aquí es Estonia. En Estonia creo que hay 2 trámites que no se pueden hacer digital. Todo lo demás se puede hacer digital, pero creo que no te puedes casar, tienes que irte al registro civil, ahí no puede ser un trámite digital. Y las actas también de defunción que tiene que ir el familiar, ¿verdad? Pero en general es poder hacer en la palma de tu mano un trámite y eficientar al sector privado. Seguir promocionando a las empresas locales. El modelo de zonas francas ha funcionado muy bien y no bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que hay que quitarlo, pero hay que emparejar un poco el terreno de juego con las empresas locales, ver tal vez tener un CINDE para la economía local podría ser interesante para las zonas rurales. En el tema de crédito, hay un tema que a lo mejor ustedes pueden estar muy interesados. Los jóvenes, siento que estaba leyendo una encuesta y casi ya ningún joven cree en ir al banco, nunca se ha parado en un banco, tiene años de no pararse en un banco. Entonces, estas alternativas financieras innovadoras como las fintech, que son estas empresas que catalizan la tecnología para brindar servicios financieros, es una alternativa que hay que seguir explorando. Ya hay una tierra fértil en Costa Rica para esto. En el tema de competencia, que lo mencioné brevemente, pero es un tema crucial, no solamente en el sector financiero, donde hay nuevamente una gran presencia del Estado, pero también en otros sectores que pues no se han apegado a las leyes de competencia, y eso es el primer detrimento para los consumidores. Y bueno, seguir apoyando los temas de transformación digital. Y para el último bloque, pues realmente se empieza desde los más chiquitos. No puede haber una primaria buena ni una educación secundaria buena si no hubo un preescolar bueno, porque un niño que no tuvo un preescolar bueno va a llegar con rezagos a la primaria, los va a arrastrar hasta la secundaria, va a desertar. Entonces, desde la primera infancia hay que empezarle a apostar. El tema del embarazo adolescente no solamente es Costa Rica, la región centroamericana y América Latina tiene altos niveles de embarazo adolescente. Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos por reducirlo y lo ha logrado, pero es seguir con estrategias que lo prevengan. En cuanto a la secundaria, como les decía, es donde hay más deserción, pues hay que empezar a hacer los currículums más atractivos para los estudiantes, mejorar la calidad de la enseñanza. Y no solamente eso, es hacerlos atractivos para el sector privado, que lo que se enseñe realmente se ocupe, ¿no? Y eso también está muy relacionado con la formación para el trabajo. Seguir previniendo los mecanismos de prevención y atención de la violencia. Esto no solo un joven que no va a la escuela,
que desertó, que está en las calles, que está con malas compañías. Ese es el cultivo perfecto para, pues tal vez tener más propensión a caer en comportamientos delictivos. Costa Rica no está cercanamente a los niveles de otros vecinos de la región, pero ya se empieza a ver un repunte en homicidios cometidos por jóvenes y contra jóvenes. Entonces, ese es un tema que también tiene que seguir apoyando al capital humano, ¿no? Y bueno, pues con esto quiero terminar, agradecerles el tiempo, desearles nuevamente mucha suerte y espero puedan descargar esta publicación de Vida Economics. Aquí están el código QRR, está en los links y si tuvieran alguna inquietud adicional, siempre estamos a disposición en el banco para poder profundizar en cualquier tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. De verdad que es sumamente interesante y da mucho que pensar, y las preguntas que nos llegan de estudiantes y del público en general lo reflejan. Quisiera comentar estos 20 minutos que nos quedan de la charla de aquí a las 7 de la noche para compartirle una pregunta que nos envía un estudiante, Ignacio Esquivel. Él menciona que para lograr muchos de los cambios que usted menciona, hay muchas cosas que se deben hacer a un nivel macro. Que se deducen según los datos de su presentación. La pregunta que Ignacio tiene es: ¿qué acciones a nivel micro, acciones personales como individuos y ciudadanos comprometidos, considera usted que se pueden hacer y que permitan contribuir con estos cambios tan necesarios? Si quieres, tomo más preguntas o una por una, ¿cómo prefieren? Seguir una por una, si alguna está relacionada con la otra, le puedo pasar varias, pero creo que empezamos con esta. Bueno, lo primero que ustedes pueden estar haciendo es una pregunta muy valiosa. Gracias, Ignacio, por la pregunta. Sí, mucho tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Pero lo que yo creo que lo realmente valioso que al menos ustedes como jóvenes que están estudiando en la universidad tienen que estar haciendo es seguir preparándose fuertemente, seguir involucrados en los problemas de su país, seguir viendo cómo pueden apoyar, o sea, desde temas muy sencillos de tal vez explicar a alguien qué es el IVA, eso es en la parte fiscal, ¿no? Pero de aprovechar los recursos que tienen. Ustedes tienen, como les digo, una educación en donde se gasta 8% del PIB, en donde yo sé que hay universidades públicas, hay universidades privadas. Lo que tiene la responsabilidad de ustedes es seguir preparándose, y si les interesa en algún punto contribuir con el gobierno, etcétera, prepararse y trabajar para ello. Desde el ámbito más micro, lo que puedo ver es pues temas, por ejemplo, como la descarbonización, ¿no? Apoyar iniciativas de electrificación del transporte. Yo creo que varios de ustedes tomarían más el transporte público si fuera más eficiente. Bueno, pues cuando se implemente, úsenlo. Inviten a otras personas a usarlo. En los temas digitales no les tengo que decir mucho, seguro son expertos en todas las aplicaciones, en todos los programas. Sigan preparándose porque este país los necesita. Y como dicen, no todo viene de las políticas públicas. En muchos países son los ciudadanos los que realmente generan el cambio. Yo he visto en Costa Rica, y es que he estado yo en muchos países, pero he visto jóvenes muy brillantes, muy capaces, muy informados. Tienen la obligación de seguir informándose y de seguir el diálogo que está en la agenda nacional. No solamente por ustedes, sino también para explicarles a otras personas que tal vez no lo entiendan, y tienen responsabilidad de hacer acciones individuales que sigan apoyando el desarrollo de su país. Perfecto, muchas gracias, Priscila. Tenemos una consulta de parte de Joel Ramírez. Es una pregunta muy puntual acerca de cómo cree usted que se puede incentivar a la empresa privada para que participe en investigación y desarrollo. Usted menciona que muchas de las brechas que existen en Costa Rica a nivel de tecnología se da por esta falta de inversión.
Él quiere saber cómo se puede incentivar y cómo también, si puede mencionar cómo se logra que, que en otros países la empresa privada invierta en este sector. Es un tema muy importante y ustedes tienen la fortuna de contar con Ricardo Monge, que es un profesor que ve estos temas justamente. Pero en algunos países hay incentivos fiscales y no fiscales para las empresas que investigan y desarrollan tecnología, ya sea que el gobierno los exente de algunos impuestos. A ver, aquí en Costa Rica eso parece tal vez no la mejor solución porque no estamos en la mejor situación fiscal, pero hay incentivos no fiscales. Hay, por ejemplo, apoyos que da el Estado para que la empresa privada tenga vínculos con universidades, con estudiantes, con centros de investigación, con tecnología de punta. En los casos más que más conozco, por ejemplo, y México también, yo soy mexicana, México tiene retos muy importantes también en esa materia, pero el Estado vincula fuertemente las empresas en sectores de alta tecnología con universidades, se les asignan equipos de investigadores para proyectos específicos, hay financiamiento para proyectos específicos. Y también está muy involucrado el gobierno, es algo tripartita, ¿no? Es la empresa privada, es la universidad y es el gobierno trabajando juntos en los proyectos. Entonces, hay incentivos no necesariamente fiscales, como les decía, es más de apoyo, de conexión y de facilitación de otros recursos, e incluso conexión con otros gobiernos, con otros proyectos que pudieran ser interesantes. Y ahí me atrevo también pues a sugerirles que lean los trabajos de Ricardo Monge. Yo con todo el gusto también se los voy a compartir a Gretel para que se los haga llegar, pero eso es un tema importante que también se da en Europa. Entonces, básicamente... Perfecto. Listo, tenemos varias preguntas y me gustaría combinar dos para tratar de abarcar más. Esas vienen de parte de Alex Feliz y de Juan Mora. Es en relación con el tamaño del Estado como problema estructural. Específicamente, si puede ampliar en cuáles son buenas prácticas que han tenido o que tienen países avanzados en eficiencia de gasto, específicamente en el sector educativo, y ver cómo estas se podrían, o ver la posibilidad de si estas se podrían aplicar en Costa Rica. Claro que sí. Como les digo, tenemos que estar a dieta en el sector, en el tamaño del sector público. No por tener más instituciones eres más eficiente o haces más cosas. Hay países que tienen menos instituciones, pero las que hacen, las hacen más acotadas, más enfocadas. Y no tienes una institución que hace el trámite A y otra que hace el trámite B. No, pues mejor centraliza todo en una institución que haga el trámite A, B, C y D. Entonces, les digo, 330 instituciones que tiene Costa Rica, a diferencia del promedio de América Central, que son 150. Entonces, ahí hay oportunidad para estar revisando el tamaño del Estado. Y ya hay un borrador de reforma de reingeniería administrativa del Estado, lo ha trabajado el gobierno y va a proponer esto próximamente en el Congreso de cómo piensa adelgazar al sector público. En el tema de eficiencia del gasto es un tema muy interesante, cómo lo han hecho otros sectores. Y eso hay que analizarlo con mayor profundidad si se pudiera hacer en Costa Rica, pero hay instrumentos de presupuestación por resultados. Por ejemplo, yo te presupuesto lo que vas a gastar con base a los resultados que has tenido. No tiene buenos resultados, no te puedo dar toda la plata del mundo. Te tengo que dar pues a lo que tú me estás enseñando que puedes lograr. Y eso en algunos países se ha implementado y se ha implementado de manera exitosa. Otras políticas que han ayudado a tener mejores resultados en la esfera educativa también es el tema de capacitación de los docentes, un esfuerzo de capacitación continua de los docentes. A veces es un sector
complejo, es un sector complejo en todo el mundo, hay intereses políticos combinados, pero se ha logrado poder capacitar en habilidades digitales, en buscar, en evaluar. Es muy importante poder evaluar a un docente, porque un docente es el que le está enseñando a las nuevas generaciones. ¿Cómo sabemos si está bien preparado? Y esa evaluación no tiene que ser de una vez, tiene que ser continua. Y eso es complejo porque tal vez el sector no quiere ser evaluado, pero hay países que lo han logrado y lo logran año con año y lo evalúan. Y con base en esos resultados se asigna un presupuesto. Se asigna tal vez hasta nivel de escuela. Las mejores escuelas tal vez tienen mejores recursos para seguir invirtiendo. Entonces, hay ejemplos. Creo que un ejemplo también importante es el de Finlandia. No lo conozco a profundidad, pero es uno de los sectores educativos más avanzados, en donde los niños, sin tanta tarea, sin tanta cosa, pero logran los resultados de las pruebas PISA más altos. Y tiene que ver mucho con el currículum, con cómo se actualiza, cómo se habla con el sector también privado, cómo se habla con los padres, cómo es una educación integral que también incluye la formación en casa. Hay mucha literatura al respecto y yo con todo el gusto puedo mandar materiales sobre este tema. Perfecto, muchísimas gracias. Priscila, ya hablamos un poco de la parte más macro y quisiera cambiar un poco y pasar un poco a hablar del sector empresarial, de la parte más micro. Cecilia Mora nos consulta si es posible hablar más en detalle acerca de la economía basada en servicios, el necesario incentivo a la exportación del conocimiento y cuáles creen que son las áreas en las que Costa Rica puede ser más competitiva para que a la vez sus empresas sean más competitivas. Esa es también una excelente pregunta. Todas las preguntas son excelentes de los estudiantes. Costa Rica tiene una exportación de servicios muy importantes. No solamente es el turismo es el 40% de las exportaciones de turismo, el 20% de las exportaciones totales, pero no solamente es esto, hay servicios financieros, hay servicios empresariales. Una de las fortalezas más grandes de Costa Rica es el capital humano que tiene y que ha formado durante décadas para poder ocupar estos puestos. Entonces, creo que la clave para que Costa Rica pueda seguir posicionándose como ese país, como ese primer exportador de alta tecnología en la región, para que sigan en ese puesto y sigan creciendo, es seguir formando al capital humano que pueda desarrollarlo. Si hay un país en la región que está bien posicionado para poder hacer producción más sofisticada, es Costa Rica. Vean el ejemplo que ustedes han tenido durante un par de años que atrajeron a Intel, hacían los chips de las computadoras. Ustedes ya tienen, Intel no hizo esa decisión arbitrariamente. Estuvo en Costa Rica porque también estaba el capital humano para atraer a ese tipo de empresas. Entonces, Costa Rica tiene que seguir preparando su capital humano en los sectores dinámicos de servicios, de tecnología, de dispositivos médicos de alta precisión. Hay un profesor de Harvard con el que yo estudié y que es muy famoso, que se llama Ricardo Hausmann. Él habla de un paper, los monos de Hausmann, en donde los países son como estos changuitos que pueden saltar a los árboles más cercanos. Estos árboles son más cercanos, son los bienes que puedo estar produciendo con cambios marginales en mis líneas de producción. Entonces, si yo hacía dispositivos médicos ópticos, ahora también puedo saltar a dispositivos médicos cardíacos, por ejemplo. Ningún país se ha hecho rico de exportar lo mismo. Entonces, Costa Rica tiene que empezar a brincar a esos árboles de oportunidad, a estos nuevos nichos en donde tiene ventajas comparativas. Yo, si me permiten una reflexión importante, ahora que está esta pandemia y en las primeras semanas de la pandemia,
yo decía, Dios mío, tanta gente que está muriendo, no hay respiradores. Costa Rica podría estar haciendo respiradores. Ustedes hacían chips de las computadoras, hacen dispositivos médicos de alta precisión. Para ustedes debería ser así, hacer respiradores. Y yo sé que estudiantes de otras universidades también han estado trabajando en esas propuestas, pero lo que les refiero es que ustedes tienen esa experiencia en esa sofisticación para poder hacer productos similares y también para buscar nuevos mercados. No solamente es desde la oferta, también es buscar desde la demanda. Por ejemplo, ustedes siguen siendo exportadores de producto primario, bastante importantes. El producto primario, por definición, no tiene sofisticación, pero lo que sí pueden hacer es buscar mercados especializados. Por ejemplo, el café, pues el café orgánico. Ese café orgánico que los europeos pagan en altos precios en el mercado internacional. No produzcan solamente café, produzcan el mejor café orgánico. O la certificación, por ejemplo, para la producción de piña. Hace un tiempo nos presentaron un proyecto sobre los residuos de la piña se pueden convertir en cuero vegano. Y vi en una tienda en Londres unos tenis que decían tenis de cuero vegano y estaban en $400. Pues ustedes podrían estar haciendo eso. Entonces, creo que tienen oportunidades importantes por la experiencia que tienen en estar en sectores más sofisticados. La clave siempre va a ser que haya personas que lo pueden hacer. Y eso es seguir preparando el capital humano, que las universidades como Leeds University estén constantemente actualizadas, conversando con el sector privado, conversando con el gobierno sobre las necesidades. ¿Qué necesita el sector productivo del país para también ofrecer currículums adecuados para que los estudiantes estudien eso y después salgan con mejores perspectivas de trabajo? Perfecto. Seguimos con, creo que lo que sería la última pregunta de parte de Eliezer Castro, y es más que todo con respecto a la coyuntura actual y lo que pueden hacer las empresas al respecto. Su consulta es cómo se puede inducir a las empresas en general, independientemente del tamaño. Sabemos que en Costa Rica el sector de pymes es bastante grande, o cómo se puede visualizar este momento como una oportunidad para enfocarse en la seguridad y en la resiliencia. ¿Cómo se logra esa sustentabilidad empresarial independientemente de la situación? Es una pregunta muy profunda que seguramente vamos a poder también contestar la siguiente semana, pero cuando llega una crisis de estas magnitudes, esto es una crisis sin precedentes, la segunda caída, mayor caída en décadas para Costa Rica y para el mundo, o sea, tremendo. Cuando llega esto, hay sectores que se van a poder recuperar más rápido, ¿no? Que podrán a lo mejor tener que tener líneas de crédito o recortar un poco de empleo, pero van a salir. Hay otros sectores que tienen que reinventarse, ¿ok? Pero en todas las crisis hay oportunidades. Y esto es una reflexión nuevamente que yo he venido pensando ya desde hace semanas. ¿Qué puede ganar Costa Rica de una crisis así? Ustedes saben que China es un país que produce muchos insumos intermedios, muchos países son muy dependientes de China. Si no llega esta partecita de China, yo ya no puedo armar el aparato, ya no puedo. Bueno, esta crisis nos enseñó que ya no podemos depender de China para todo. Ya los países, ya el modelo de cadenas globales de valor de que Costa Rica es parte, está reconfigurándose. Y los países van a empezar a buscar proveedores en otras localizaciones geográficas. Si bien China es muy competitivo por precio, ya no pueden arriesgarse, ya las empresas no pueden arriesgar producción porque China se pare, porque ahorita es esta pandemia, tal vez en unos años sea otra, y uno no sabe a quién le va a tocar. Entonces, Costa Rica puede posicionarse como un suplidor de insumos también intermedios confiable y más cercano
a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. En lugar de que Estados Unidos esté comprando sus insumos de China, los podría estar comprando también de Costa Rica y en general de la región centroamericana. Entonces, esta crisis nos tiene que dar la oportunidad de reinventarnos. Les pongo, ya para cerrar, porque sé que van a tener clase, pero vean el sector turismo. Este sector no creo que se vaya a recuperar tan rápido ni tan fácil en los próximos años. Eso no creo que va a pasar. Va a tardar. La gente no mágicamente mañana va a tomar un avión y volver, aunque ya se encuentre la vacuna. Va a haber este miedo todavía. Pues hay temas que pudieran estar haciendo reinventarse. Estaba leyendo experiencias, por ejemplo, en España. Ustedes vieron que España fue uno de los países más afectados por el coronavirus. Pues los hoteles que no están recibiendo ningún turista, entonces pueden estar haciendo comidas para los viejitos o pueden estar proveyendo servicios de lavandería a los hospitales o pueden estar, entonces no para todos los sectores hay forma de reinventarse, pero es momento de empezar a ver cómo uno se diversifica, cómo uno busca nuevas estrategias. Un entrenador de un gimnasio, cerraron todos los gimnasios. Tiene dos, o se queda sin empleo o empieza a ofrecer a sus clientes rutinas online. Entonces, es esta creatividad que solamente surge en el ser humano cuando hay una crisis de estos niveles. Y eso le tiene que pasar a muchos sectores. Entonces, en este caso, las pymes son las más afectadas. Hay sectores que van a repuntar otra vez, el sector de comida, el sector de entretenimiento, hay otros que van a tener que reinventarse y usar su creatividad y de ahí van a salir tal vez más fortalecidos. Perfecto, muchísimas gracias. Con esa pregunta cerramos. Priscila, de parte de Lead University queremos agradecerle por haberse tomado el tiempo hoy de presentarnos este estudio del banco. Y aprovecho también, como usted mencionaba, a invitar a los más de 100 participantes que nos acompañaron hoy a ser parte de los diálogos de política pública que inician a partir de la próxima semana, a partir de el próximo 19 de mayo. Priscila nos va a estar acompañando, en este caso el 21 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, aprovecho para invitarlos a todos. En nuestra página de Facebook están los enlaces, si no les ha llegado ya por correo, para inscribirse. Esperamos que nos puedan acompañar en ese caso. Y a Priscila, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo y mucha suerte a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.